Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a explicar algunas cosas, en realidad son repasos de todo lo que venimos viendo y sobre todo les voy a explicar cómo vamos a trabajar en la actividad de esta semana, ¿sí? Nosotros venimos trabajando con el verbo be en presente, con el verbo ser, estar. Yo soy o estoy, vos sos o estás, él o ella es o está, ¿sí? Am, are, is, según el sujeto de la oración, ¿sí? ¿Qué vamos a empezar a hacer con esto? Lo vamos a empezar a mezclar con vocabulario. La semana pasada hicieron un trabajo sobre países y nacionalidades, ¿se acuerdan? ¿Sí? Por ejemplo, vimos que en inglés, Brasil se dice así, con Z, y la nacionalidad es Brazilian. ¿Sí? Brasil, el país, Brazilian, la nacionalidad. Con eso armamos oraciones. I am from Brazil, yo soy de Brasil. I am Brazilian, yo soy brasileño o brasileña. Fíjense que acá usamos el from, que es como una especie de para indicar desde dónde venimos, ¿sí? Y acá no lo usamos porque usamos directamente la nacionalidad, ¿sí? Entonces, con ese vocabulario que vimos la semana pasada, empezamos a armar oraciones, dos tipos de oraciones distintas, y las vamos a combinar con preguntas. En este caso, la pregunta, where are you from? Es la pregunta de dónde sos vos, cuál es tu nacionalidad, y la puedes responder de cualquiera de estas dos maneras. ¿Sí? También estuvimos viendo la semana pasada en los ejercicios de vocabulario números. ¿Para qué vamos a usar los números? Para decir la edad. ¿Sí? Porque en inglés la edad no se dice con el verbo tener, sino con este verbo ser. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir I am 43. Lo pongo en letra para que no sea tan fácil de distinguir cuál es mi edad, ¿sí? Yo soy de 43 años, ¿sí? Podemos agregar al final years old, ¿sí? Esta es la oración que usamos para decir cuál es nuestra edad y la podemos combinar con la pregunta. Si yo pregunto, how old are you? Te estoy preguntando cuál es tu edad y vos me vas a responder de esta manera. Por supuesto no con el 43 porque ustedes son menores, ¿sí? Más jóvenes. Ahí se ve. Bien. ¿Sí? Entonces, eso más o menos lo conocen de años anteriores. Lo que vamos a hacer esta semana es agregar una información más, ¿sí? También siempre usando el verbo ser o estar en presente, am, are o is, ahí los tengo abreviados. Vamos a usar ese verbo no solo para decir, para preguntar y responder y decir de dónde somos y cuál es nuestra nacionalidad, para preguntar por la edad y decir cuál es nuestra edad, sino que también lo vamos a usar para dos cosas. Decir cuál es nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestra actividad, ¿sí? Y también para indicar cómo estamos, ¿sí? Estoy cansado, estoy triste, estoy contento, porque acuérdense que este verbo también quiere decir estar. Entonces lo vamos a combinar con adjetivos, cansado, triste o contento. También lo vamos a combinar con adjetivos para describir cómo somos. Cómo somos físicamente, soy alto, soy petizo, soy rubio, soy morocho. Y cómo somos en términos de personalidad. Soy mandona, por ejemplo, ¿sí? O soy trabajadora, ¿sí? Mandona en inglés se dice bossy.
y trabajador o trabajadora, hardworking. ¿Sí? Lo contrario, vago o vaga, lazy. Soy amigable, friendly. ¿Sí? Entonces vamos a aprender todos esos adjetivos, los de apariencia, los de físico, alto, bajo, gordo, flaco, y los de personalidad, trabajador, trabajadora, vago, vaga. Acuérdense que en inglés los adjetivos no tienen ni género ni número. Si yo quiero decir trabajador, trabajadora, trabajadores, trabajadoras, todo es hardworking. No le agrego ni la A ni la S. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo te pregunto, what are you like? O what is she like? Ahí están las dos preguntas. Te estoy preguntando cómo sos vos o cómo es ella. ¿Cómo es en términos de descripción física? ¿Es alto, es bajo? ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, voy a poder decir I am short. Short es petizo o petiza. She is tall and thin. Ella es alta y flaca. Miren. Ahí se los muestro. Entonces vamos a aprender ese vocabulario, como decir alto, bajo, flaco, flaca, petizo, petiza, ¿sí? Y también cómo hacer estas oraciones. Pero les decía que también lo vamos a usar para una cosa más, que son las profesiones, ¿sí? Necesito un director de cámaras. Miren, en inglés, si yo pregunto, what do you do? Pregunto qué haces vos, pero no qué estás haciendo ahora, sino cuál es tu actividad, tu profesión. Acá está, por ejemplo, mi respuesta. I'm a teacher. Soy una maestra o profesora. Acuérdense que en inglés nunca se dice I'm teacher, soy maestra, sino que siempre se usa el un o una adelante. Esta A, que se pronuncia y quiere decir un o una. Miren, acá pregunté, what does she do? ¿Qué hace ella? Y respondí, she's an artist. Ella es una artista. Este an quiere decir lo mismo que la A esta de acá abajo, un o una, pero lo uso con N final porque acá hay una vocal. Y si no, no se puede pronunciar. No puedo pronunciar a artist. En cambio, an artist, sí. Los dos quieren decir uno a una, pero uno va antes de vocal y otro antes de consonante. A ver. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Primera tarea. Hoy van a recibir hojas que dicen diccionario, igual que la clase anterior, la semana pasada no la otra, ¿sí? En donde van a tener vocabulario sobre adjetivos, ¿sí? Acá, petizo, alto, flaco, y también adjetivos de personalidad, trabajador, trabajadora, vago, vago, ¿sí? Y sobre trabajos, ¿sí? Entonces, hoy van a recibir el diccionario y actividades para vocabulario, como fue la última clase. Y la semana que viene
van a recibir actividades sobre este tipo de cosas. Preguntas, respuestas, oraciones, afirmativas, negativas, contando cómo somos, cómo estamos, ¿sí? Y algo más, también les voy a mandar vocabulario sobre el clima, porque también, además de preguntar cómo sos vos o cómo es ella, podemos preguntar cómo está el clima, ¿sí? Usando la misma estructura, así que les voy a mandar vocabulario sobre eso para que también podamos hacer preguntas, respuestas y oraciones sobre eso. Entonces, con esta explicación de hoy, ¿sí? Que después les voy a mandar una foto del pizarrón para que lo vean bien, van a ser, con esta explicación y con la información del diccionario, van a ser hoy ejercicios de vocabulario y la semana que viene ejercicios con este tipo de cosas, con preguntas, respuestas, completar preguntas y respuestas, completar oraciones, ¿sí? Cualquier duda sobre esta explicación, excepto que sean dudas sobre que me sale medio torcido a la cámara y que enfoco raro, eso hago lo que puedo. Pero dudas sobre esto, si no entendieron, lo dejan en comentarios, ¿sí? La idea es que vean el video todas las veces que necesiten, intenten entenderlo bien, me pregunten todas las veces que necesiten las cosas y después hagan las actividades. Y sobre todo que lean las cosas que le mando que tiene como título diccionario, porque eso es para aprender vocabulario. La última vez trabajamos con esto de países y nacionalidades. Bueno, esa lista de países, nacionalidades, las tienen que estudiar para poder hacer esto, ¿sí? También trabajamos con números. Bueno, también tienen que repasar los números para poder decir su edad o la edad de alguien, ¿sí? Bien, entonces, a ver esto, a intentar entenderlo, verlo de diccionario, cualquier cosa, me hacen preguntas y después se ponen a hacer las actividades. Nos vemos, suerte, quédense en casa, cuídense.